Perfecto. Muy bien, compañeros. Bueno, pues, ¿están viendo mi pantalla? ¿No? Permítanme compartir. Y ahora sí. Ok, perfecto. Muy bien, compañeros. Bueno, pues hoy es, ¿qué día es hoy? Dijimos 16 de enero del año 2026. Y estamos platicando sobre la norma oficial mexicana en esta parte introductoria de la anatomía patológica. Aunque fíjense que con el transoperatorio que hicimos ayer, todo lo que estamos platicando, en realidad, como ven, platicamos un poco de todo y sírvase de introducción. Aunque saben, la verdad lo van a ver a lo largo del año, este estilo va a ser persistente. Entonces, la realidad es que va a ser como una introducción anual, ¿no? Entonces, la diferencia va a ser que conforme ustedes vayan avanzando, van a ir adquiriendo más conocimientos y pues van a enlazar más estos conocimientos y el objetivo es que los tengan finalmente impregnados en la mente para que en algún momento los puedan aplicar. Bueno, estamos platicando sobre la norma oficial mexicana en laboratorios de patología y nos habíamos quedado con el comentario de Nex Sotelo. Hasta ahí nos quedamos. Y vamos a continuar con Méndez Cuellar. Méndez Cuellar, por favor, abre tu micrófono, Rolando. Y por favor, dinos Rolando, qué punto leíste, te llamó la atención o quieres comentar. ¿Quién es? Rolando, sí. Arenoso, Samomatoso. Ok. Ajá. Ok. Introducción. ¿Eso tiene algún punto o...? Ok, en la parte de introducción. Ok. Entonces, este párrafo. Rolando, permíteme leerlo con tu permiso para que lo leamos todos. La anatomía patológica es la rama de la medicina especializada en el estudio, interpretación y diagnóstico morfológico de las diferentes enfermedades que afectan al ser humano, cuyos padecimientos se detectan a través del análisis cuidadoso y exhaustivo de los sistemas, órganos, tejidos y células de los pacientes, con el fin de establecer las bases científico-cognoscitivas que sustentan los procedimientos terapéuticos médico-quirúrgicos específicos, así como la toma de decisiones con respecto del seguimiento y vigilancia de la evolución clínica de los pacientes. Es además un elemento valioso e insustituible en el control de calidad de la atención médica porque ratifica o rectifica el diagnóstico presuncional. En el marco de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, los laboratorios de anatomía patológica permiten brindar diagnósticos morfológicos con calidad y seguridad en beneficio de los pacientes. Por ello, es necesario regular esta práctica para el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y tecnológicos disponibles en este tipo de laboratorios. La elaboración de esta norma responde a la necesidad de establecer criterios homogéneos para que los laboratorios de anatomía patológica cuenten con las características mínimas de organización y funcionamiento que permiten desarrollar las actividades específicas del médico anatomopatólogo, con la finalidad de garantizar la calidad en la realización, interpretación e informes de los estudios macroscópicos, citopatológicos e histopatológicos, para fines de diagnóstico, pronóstico, predicción de respuesta al tratamiento o investigación o docencia, así como los perfiles que debe cumplir el responsable sanitario, el médico anatomopatólogo, otros profesionales y técnicos de la salud que participen en el laboratorio de anatomía patológica. Compañero Rolando, pues yo creo que este apartado pues queda muy ad hoc como a la fase introductoria. ¿Quieres hacer un comentario? ¿Qué comentario quieres hacer con respecto a esto? Bueno, yo me interesé mucho en la parte de que hace referencia a que la patológica es la herramienta que yo creo que la herramienta principal de la medicina que se utiliza para dar un diagnóstico o, como bien se menciona, ratificar el diagnóstico preferencial que es como hipótesis con los datos que se obtienen de los pacientes. Entonces, cuando nosotros tenemos como, bueno, se integra la clínica, este, tratamos de llegar a un diagnóstico, pero no es, digamos, bueno, se tiene que
ratificar o a su vez rectificar, que es como corregirla. Y ratificar es como eh, que lo hacemos real, bueno, que estaba correcto lo que dijimos. Entonces, este, cuando se utiliza la anatomía patológica, podemos llegar al diagnóstico que va a terminar con la incertidumbre que tienen los pacientes, porque muchas veces pues lo vemos, no lo vemos de ese lado, pero bueno, yo lo he vivido del lado en el que esperas un resultado y si es una incertidumbre que pues que no puede detenerse con nada hasta que tenga un resultado concreto. Y como usted mencionaba, pues tarda mucho porque hay una población muy grande y hay pues muy pocos patólogos que atienden a toda la población y pues no les es posible pues apresurar los resultados que a veces pues llegan a ser muy tardados. De acuerdísimo, Rolando. Pues estoy de acuerdo en casi todo lo que dijiste, pero en la mayor parte sí. Voy a tratar de ser muy puntual en los comentarios porque de todo lo que comentaste, bien podríamos desglosar distintas cosas, ¿no? Pero elegí dos puntos de tus comentarios, Rolando. Uno es que dijiste es la herramienta principal para el diagnóstico. Eso comentaste. Y yo te diría que depende, o sea, para diagnosticar qué. Porque, por ejemplo, si queremos diagnosticar diabetes mellitus, pues la anatomía patológica no tenemos mucho que aportar desde el punto de vista de diagnóstico clínico. Sin embargo, Rolando, hay cambios anatomopatológicos producidos por la diabetes mellitus, que como sabes es una enfermedad que pues es para toda la vida y que condiciona cambios tanto bioquímicos y también morfológicos. Eso lo podemos ver. Entonces, lo primero que te quiero compartir en estos comentarios que hiciste es que es la herramienta principal en donde la histopatología sea el estándar de oro. Por ejemplo, ¿en qué podría ser el estándar de oro? Lo que vivimos ayer, compañeros. Hicimos un transoperatorio con meningioma. ¿Cómo se hace el diagnóstico de meningioma? Radiología ve la lesión bifrontal bueno, vamos a regresar al ejemplo de ayer, en el conducto intrarraquídeo, en el foramen magno, y los colegas de imagen dicen, bueno, eso tiene los aspectos radiológicos de un meningioma. Pero ¿cuál es la prueba estándar de oro? La que definitivamente es pues el estudio histopatológico. Hasta este momento lo sigue siendo. Entonces, en ese tipo de ejemplos, particularmente los oncológicos, Rolando, sí, ahí sí yo diría que aplica lo que dijiste de herramienta principal para el diagnóstico. Necesitamos biopsia, sin duda, sin duda, sin duda. Por lo menos en este momento de la humanidad, y lo comento así, se los dejo como un preámbulo porque existe algo que se llama biopsia líquida, que es un tema aparte que hablaremos en otro momento. Pero en ese contexto, Rolando, en los casos oncológicos, aplica muy bien lo que dijiste. Entonces, a eso me refería que estaba parcialmente de acuerdo. Y el otro punto que hiciste, Rolando, con que ratifica o rectifica, fíjate que dos ejemplos. Uno, que vivimos el día de hoy en el laboratorio. El servicio de neurología y neurocirugía tienen a un paciente con una lesión en la superficie ventral del encéfalo que condiciona en la imagen el reforzamiento en la aracnoides y particularmente en la fosa interpeduncular y en el quiasma. Entonces, la sospecha que tienen es de tuberculosis. Y lo que hicieron dentro de ese abordaje, el abordaje diagnóstico es, bueno, tengo que demostrar que es tuberculosis. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, una manera de hacerlo es haciendo una punción lumbar y podemos hacer un estudio citológico. Lo vemos, hacemos el extendido, vemos las células, las teñimos y buscamos ¿qué? Buscamos, yo diría, dos cosas. Paso número uno, que la celularidad sea concordante con una respuesta, con una infección por Mycobacterium. En ese caso, ya lo habíamos comentado, ¿cuál es la respuesta tisular? Inflamación crónica granulomatosa con necrosis gaseosa. Pues vimos linfocitos, vimos células plasmáticas, algunos eosinófilos y además vimos células epitelioides. Y las células epitelioides son las células permanentes, constantes en el granuloma, que el granuloma es justamente la respuesta ante la micobacteria.
Y insisto, y lo refuerzo, la célula epitelioide es la constante. Y eso fue lo que vimos hoy. Y además sigue, el siguiente paso es, bueno, ahora le hacemos tinción de Sil-Nielsen, que de hecho el equipo neuroquirúrgico tan alta sospecha tenía que nos indicó desde el inicio favor de realizar tinción de Sil-Nielsen, una tinción de histoquímica, que permite teñir a la micobacteria en color rosa mexicano o magenta. Entonces se hizo la tinción y después de gastar 2 horas de mi vida viendo una laminilla, identificamos el bacil. Y lo digo así, no a manera de queja, sino que lo que les quiero compartir es que hay que hacerlo de una manera muy meticulosa, muy meticulosa. Imagínense, para que tengan una idea de lo que estoy diciendo, imagínense que les digo que en esta aula hay una... ¿cuál es la moneda de menor denominación en nuestro país y la más chiquita? Sí. ¿20 centavos? ¿10 centavos? Ok, bueno, no me gustó ese ejemplo. ¿Algo más chiquito? Bueno, ok, bueno, ya no me gustó mi ejemplo, olvídenlo. Pensemos mejor en ¿un qué? Ándale, eso me gusta más. Una aguja, pero aparte una aguja chiquita. Imaginemos que yo entro aquí y voy a colocar una aguja en alguna parte de esta aula y les digo, por favor, ¿me pueden ayudar a buscar esta aguja? La puse en un lugar que no les voy a decir cuál y por favor encuéntrenla. ¿Cuánto tiempo creen que se van a tardar en encontrarla? En un golpe de suerte, muy rápido, ¿no? Pero podremos apostar que en general, a pesar de que son varios, se van a tardar en encontrarla. Van a buscar sobre todo en el piso, en fin, por debajo, etcétera, y se van a tardar. Hagan de cuenta que encontrar ese vacilo es algo semejante. O sea, hay que estar viendo palmo a palmo, palmo a palmo, palmo a palmo. Y como diría un colega y amigo, eminente patólogo de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, el doctor Gabriel Mandujano, él diría a las citologías hay que evaluar campo por campo, porque en un campo puede estar el diagnóstico. Y sí, hoy se cumplió ese dicho del doctor Gabriel Mandujano. Con esto, ¿qué ejemplifico, Rolando? Que encontramos el bacilo con la tinción de Sid-Nielsen y ratificamos el diagnóstico presuncional que ya tenía el equipo neuroquirúrgico. Ahora, lo que tú decías de rectificar, viene a mi mente, ¿saben? El estudio de postmortem, el estudio de autopsia, nos da muchísima información, mucha información, mucha información. Pero cuando una persona fallece, ¿y qué es lo que pasa en el gremio médico cuando finalmente fallece? Dentro de las notas, al final se notan diagnósticos clínicos finales. Es decir, diabetes mellitus, complicaciones como, por ejemplo, pensemos pie diabético, que se infectó el pie diabético, que tuvo celulitis, que debido a esa celulitis tuvo sepsis y debido a la sepsis el paciente falleció, se anotan esos diagnósticos clínicos finales. Bueno, a lo mejor pensemos que, siguiendo en este ejemplo, que el diagnóstico clínico final falleció porque tuvo choque séptico. Es decir, desde un cuadro infeccioso, en este caso en el pie diabético, esa infección se volvió sistémica y finalmente condicionó choque séptico. ¿Ok? Le hacemos el estudio de autopsia y le hacemos el estudio de autopsia y pensemos que en el estudio de autopsia a lo mejor encontramos tenemos los pulmones, obtenemos los pulmones y hacemos corte a ambos pulmones, los vemos, decimos, en espejo. Y en las ramas pulmonares, en ambas ramas pulmonares, encontramos oclusión de ambos vasos por la formación de tromos adheridos a la pared de estos vasos. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico anatomopatológico? Tromboembolia pulmonar. Y bueno, esa tromboembolia pulmonar es la causa directa de la muerte. Entonces, ya no fue el choque séptico, sino fue la tromboembolia pulmonar. Si no hubiéramos hecho la autopsia, los médicos clínicos nunca antes se hubieran enterado de ello y se hubieran quedado con la idea de que falleció por sepsis. Bueno, eh, hay tratamientos trombolíticos o para prevenir esa tromboembolia y esto sucede especialmente en pacientes con hospitalización de largo tiempo.
Entonces, hay que dar tratamiento fibrinolítico preventivo. ¿Y eso qué podría ayudar? Primero, como tú dices, Rolando, se rectifica el diagnóstico y se rectifica en el sentido de retroalimentar por el bien de los pacientes, ¿sí me explico? Entonces, se retroalimenta, se rectifica el diagnóstico, ya no fue esa la causa de la muerte, se rectifica y además, lo mejor, retroalimentas al equipo médico para decir, miren, tuvo tromboembolia pulmonar, y entonces el equipo médico dice, bueno, ahora voy a checar las dosis que di, cómo las di, cuándo las di, desde cuándo las di, en fin, etcétera, y eso permite dar una mejor atención a los pacientes. Ese es un gran beneficio del estudio de autopsia, un gran beneficio. Tristemente, ya hacemos muy poquitas. Entonces, muy bien. Muchas gracias, Rolando. Mm, por favor, Paulina Cortés, abre tu micrófono, Paulina, y por favor, dinos qué punto quieres comentar. Sí, yo quiero comentar, son tres puntos que siento que se complementan entre sí. Sería el 4.11. 4.11, que es Ajá, biopsia. Permíteme leerlo, Paulina. ¿Está bien, Paulina? Sí, Paulina. sí, El tejido u otro, biopsia. El tejido sí. u otro material procedente de un organismo vivo, bio, producto de un procedimiento para su estudio con fines diagnósticos. ¿Qué otro punto, Paulina? El 4.13. Carta de consentimiento informado para realizar necropsia. Al documento mediante el cual se expresa la aceptación libre, voluntaria, con pleno conocimiento y comprensión de la información por la persona facultada para que se realice la necropsia. Y el tercer punto, Paulina, 4.15. espécimen, a todo tejido material procedente u obtenido de un organismo vivo. Muy bien, Paulina, adelante. Sí, bueno, yo mientras estaba leyendo esta parte de definiciones, creí que estas definiciones justamente se complementaban entre sí. Y al leer un poco más sobre la biopsia, que pues es el tejido o material procedente de un organismo vivo, me di cuenta que puede ser o tal vez es una herramienta central en la anatomía patológica, ya que a partir de ahí se pueden confirmar o descartar enfermedades, ¿no? Como lo venía diciendo usted, alguna enfermedad infecciosa o neoplásica o con procesos inflamatorios. Y bueno, existen muchos tipos de biopsia para la lesión que se quiere identificar. Y también leí que, bueno, es muy importante, sobre todo en el cáncer, ya que es como el gold estándar en el diagnóstico definitivo antes de cualquier estudio de imagen o cualquier estudio de laboratorio. Aunado a esto, creo que también está entrelazado la definición de espécimen, que podríamos decir que una biopsia es un espécimen, ya que es algo que se va a identificar y el cual se va a interpretar diagnósticamente, pero también tenemos otras espécimen que se pueden encontrar en el cuerpo, como líquido o algún material instrumental o algún otro objeto que se haya, pues, no sé, dejado o encontrado en el cuerpo. Ujú, Y también lo que es la carta de consentimiento para la necropsia, ujú, pues que es este documento legal o ético en el que se le informa comúnmente al familiar del, bueno, paciente fallecido, ujú. que pues se necesita realizar este procedimiento y que, bueno, su objetivo es meramente diagnóstico, ¿no? Como para definir bien cuál fue la causa del fallecimiento, pero también creo que es súper importante para el avance clínico, porque justamente en esas necropsias podemos encontrar si existieron errores clínicos y cómo se puede mejorar la atención, como usted lo dijo. Y bueno, sobre todo, también creo es importante la necropsia en la anatomía patológica por, bueno, el respeto que se le tiene como a los cadáveres, ya que creo que gracias a esto es que se puede avanzar como en la clínica, en el diagnóstico y en la forma en que se lleva la clínica. Y pues ya, sería. No, pues estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, Paulina. Y con respecto a las biopsias,
Biopsia espécimen, en ese concepto, solamente para complementar lo que dijiste. Sí, por ejemplo, voy a citar biopsias. Imagínense un paciente con cirrosis hepática. Una de las complicaciones de la cirrosis hepática es la hipertensión portal y junto con ello, acúmulo de líquido en la cavidad abdominal. Entonces, eso se llama ascitis. Y en algún momento se tiene que hacer punción de esa ascitis y ese líquido que se obtiene se evalúa en el área de citopatología, de anatomía patológica, y eso es una biopsia en realidad, pero corresponde a un espécimen que corresponde al líquido. De acuerdísimo, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, tomando la experiencia de ayer, ayer hicimos un transoperatorio, ¿se acuerdan, no? Entonces, en este meningioma del foramen magno, sus compañeros tomaron una biopsia, en realidad abrieron, están operando en el área neuroquirúrgica. Si quieren entrar a una cirugía de neuro y demás y todo eso, me dicen y le decimos a los residentes para que, sobre todo para que los cobijen en el quirófano, para que no ustedes no se sientan aquí, ¿no? Entonces, y para que vean una cirugía, pero bueno, una cirugía de neuro, hagan de cuenta, es todo un show, así, todo un show, mucha gente ahí adentro, mucha gente. Pero bueno, el punto es que al donde quiero llegar es que están ellos operando con microscopio en áreas neuroquirúrgicas, anatómicas muy pequeñitas. Entonces, en este ejemplo, primero toman una biopsia, una biopsia que en ese sentido, Paulina, en ese sentido, Paulina, sería una biopsia incisional. Se toma un pequeño fragmentito. Esa biopsia incisional, el espécimen producto de esa biopsia incisional se envía al transoperatorio. Ansures, lo recordarán, hace el extendido celular y después tiñe con hematoxilina eosina. Ahí no hizo corte por congelación, solamente fue citología. Lo vimos al microscopio y ya vimos las características de las células meningoteliales junto con los cuerpos de Samoma. Entonces, integramos el diagnóstico de meningioma. Estoy de acuerdo con la compañera que todo pinta que es un meningioma grado uno. Estoy súper de acuerdo con ese grado. Estoy muy, muy de acuerdo. Y ese es un ejemplo. Y acto seguido, Paulina, el equipo neuroquirúrgico hace lo posible por resecar la totalidad de la lesión. Ahí ya sería una biopsia excisional si es que se logran dar márgenes a a la dura madre, si es que se logra. Y si no, a lo mejor quedaría como una resección máxima o supramáxima, como suelen utilizarse también esos términos en neurocirugía. Esos son dos ejemplos que vienen a mi mente. Em, con respecto a lo del estudio postmortem y la carta de consentimiento, es una parte fundamental, fundamental, fundamental. Si ustedes me dicen, oiga, si de usted dependiera, ¿cuántas autopsias se harían en el hospital? Yo diría a todas las defunciones, a todos los cadáveres, haría, o si de mí dependiera, yo haría la autopsia a todos, si de mí dependiera. ¿Por qué? Porque da una gran información, una gran, gran información. Y citando al doctor Vélez, otro anatomopatólogo histórico de gran experiencia de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el doctor Vélez dice, no hay ningún familiar que se quede insatisfecho con los hallazgos. Lo que él quiere decir es que da tanta información que inclusive hasta cobijas a los familiares con toda la información. Cuando lo explicas desde el punto de vista médico, qué fue todo lo que pasó con su familiar, con su ser querido, eso da un bálsamo, no, eso es mi percepción, no lo he medido, pero da un bálsamo de tranquilidad a los familiares. Cuando fallece un ser querido, viene un mar de preguntas, entre el golpe, la depresión, la tristeza, lo horrible de ese fenómeno, algo muy curioso, horrible, pero natural. O sea, si algo estamos seguros es que todos vamos a morir, no todos. Pero bueno, el punto es que en ese momento, sea como sea, es un momento muy fuerte. Entonces, después de de ese evento, pues se hace el estudio y le damos la información. ¿En qué momento se cierra el estudio de autopsia? Hasta que estamos con el familiar y le explicamos, ah, mire, recordando el caso de su familiar, tuvo diabetes mellitus de larga evolución, se acuerda que tuvo la úlcera en el pie, se infectó y demás, bueno, pues después tuvo la tromboembolia, en fin, se le da toda esa explicación. Darle esa información al familiar, y eso también lo digo a título personal, siempre cuando das esa información,
como dice el doctor Vélez, quedan muy satisfechos los familiares. Hasta me atrevería a decir que se van muy tranquilos, muy, muy tranquilos. Como que es una manera de acompañarlos en su duelo y hacer mejor, hacer más llevadero ese duelo y a cerrar ese duelo además, a cerrarlo. Entonces, eso creo que es de mucha ayuda. Pero como dice Paulina, Paulina citó algo súper importante, la carta de consentimiento. Ya les dije, si por mí fuera, a todos, ¿no? Pero no es lo que yo diga. Es lo que diga primero quién. El paciente, primero el paciente, y después ¿quién? Los familiares, la persona cercana. O sea, si el paciente dice, a mí no quiero que me hagan autopsia, es ley, ¿no? O sea, dijo que no, lo dejó firmado y se acabó. Eh, si el familiar dice, no quiero que se le haga autopsia a mi familiar, pues es no, o sea, no y se acabó. Pero ¿cuál es nuestro trabajo como médicos? Ofrecerles esa herramienta, ofrecérselas, ofrecerle, decirle los beneficios que tiene todo este estudio para hacer lo posible para que ellos estén convencidos de que sí les va a dar un beneficio. Sí, imagínense ese momento, es un momento súper difícil. O sea, imagínense ustedes entrevistando a un familiar de quien recientemente o sea, hace poco menos de 2 horas falleció. O sea, imagínense lo que está sintiendo esa persona. Debemos de ser muy cuidadosos y muy certeros en las palabras que vamos a decir para que el familiar reflexione un poco en esa tormenta emocional, reflexione un poco y diga, eh, adelante, adelante. Y bueno, aquí viene otra parte, compañera Paulina, que es, imagínate cuando ese familiar dice adelante, imagínate lo que significa que te está confiando a ti, te voy a utilizar a ti de ejemplo, que te está confiando a ti el análisis del cuerpo de esa persona a quien amó, a quien quiso. Entonces, es una responsabilidad gigantesca, gigantesca, gigantesca. Tenemos un apartado sobre autopsia y ahí ahondaremos, pero esta carta de consentimiento es fundamental, Paulina, fundamental, fundamental. Ok, muchas gracias. Sí, por favor, no se detengan, no se detengan. Y si en la medida de lo posible, compañera, puedes abrir tu micrófono, mejor para que recuerda que estamos compartiendo estas reflexiones con tus compañeros del futuro. Entonces, la opinión, esta clase, como ya lo han visto, no es mía, sino es la clase de todos, y entonces su opinión y su conocimiento y lo que aporten es valioso. Sí, yo tengo una Compañera, duda, no ¿qué? sé si sea tonta, pero Ujú, tengo una duda de la diferencia de autopsia y necropsia, ujú, porque así si vemos como tal la palabra autopsia, ujú, el prefijo auto, ujú, pues es por sí mismo, ujú, ¿no? ¿Cómo se va a hacer el paciente por sí mismo la ujú. autopsia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la necropsia también había escuchado que va más que nada hacia los animales. Ujú, Esta se realiza hacia los animales y la autopsia hacia los humanos. ujú. Entonces quisiera saber esa diferencia o cómo. Sí, sí, sí. Bueno, primero, compañera, recuérdame tu nombre. Fátima. Fátima. Primero, compañera Fátima, a propósito del comentario de que no sé si sea, como dijiste, ¿cómo dijiste que era la pregunta? Ah, como que Ah, media medio tonta, tonta, no sí, sé. media tonta. No, eso no lo sientan. Yo en algún momento lo he sentido, pero no se detengan. Cualquier comentario aporta. Y ahorita me recordaste en las clases que doy en las mañanas, las clases de la mañana son de neuropato, es solamente neuropato, y se conecta un patólogo, el doctor Víctor Ávila de Chihuahua. Entonces se conecta porque además, pues yo aviento el enlace y quien quiera, quien tenga tiempo de escuchar comentarios de Norberto, pues que se conecte. Bueno, y el doctor, pues es un asiduo asistente virtual de las clases. Él es anatomopatólogo, ya imagínate, anatomopatólogo, ¿no? Entonces él escribe, dice, doctor, perdón por esta pregunta, pero, o sea, ¿qué diferencia hay entre intraxial, extraxial? Algo que en el gremio podremos decir es algo como pues muy básico y él se disculpa al igual que tú, perdón por la pregunta básica. Y no, el punto, compañeros, en estas tertulias es justamente para que platiquemos y apuntalemos esos detalles. Con respecto ya, respondiendo concretamente, mi respuesta es como que de igual manera depende de qué ángulo lo quieras ver. Si quieres verlo desde el punto de vista etimológico, ya hiciste los comentarios muy acertados.
etimológicamente no es adecuado decir autopsia. En ese sentido, pues sería mejor utilizar el término necropsia. Pero si no, alguien de ustedes se pone así muy, muy fino, dice, no, pero necropsia, necros, opsia, o sea, ver la muerte, ¿cómo voy a ver la muerte? Si voy a ver tejidos. Entonces, si nos queremos poner muy puritanos lingüísticamente, pues creo que hasta ninguno de los dos quedaría de manera adecuada. Pero en ese sentido, lo recomendable es necropsia y de hecho, como ves en el texto aquí de la norma oficial, el término que utilizan es necropsia. Eso es lo recomendado. Y lo que decías con respecto a los animales, no, lo utilizamos también tanto humanos, que dicho sea de paso, somos animales, humanos y otras especies no humanas, ¿no? Siento puedo decir que los perritos son animales, ¿no? Esas cosas son unas cosas bonitas, ¿no? Pero bueno, el punto, compañero, es que eso. ¿Hiciste otra pregunta? Bueno, no. Ya cuando logres ese nivel como yo de saber que vas a hacer otra pregunta, bueno, pues imagínate. Decide adelante la pregunta, compañera. Mi otra duda es más que nada, ¿quién es el personal capacitado para hacer una biopsia? Así, Ah, un patólogo tal ajá, cual o ujú, también otro residente. Así, ajá. ¿quién es el más capacitado? Yo creo que el patólogo, ¿no? No, qué ¿O súper no? pregunta, compañera, súper Ajá. pregunta. Eso va aunado con lo de la biopsia, ¿no? Súper, súper pregunta, súper pregunta. Súper pregunta. ¿Qué te digo? También depende. La respuesta es depende. Por ejemplo, si tomamos un ejemplo, una biopsia, voy a otra vez, un escenario. Pensemos que se trata de una paciente, mujer, con una lesión que se hizo pensemos que es una mujer de 45 años que fue a hacerse sus estudios de mastografía y que en la mastografía identifican en el cuadrante superior externo un agregado de microcalcificaciones o de calcificaciones. Entonces, esa es una lesión sospechosa. ¿Sospechosa de qué? De malignidad. Entonces, ¿qué sería lo recomendable ahí? A mi entender, lo recomendable sería cuadrantectomía, es decir, hacer la resección de ese cuadrante, dividimos en cuadrantes, cuadrante superior, externo, que dicho sea de paso, compañeros, es el cuadrante de mayor incidencia de carcinoma ductal infiltrante en la mama. Entonces, cuadrante superior externo, microcalcificaciones. ¿Qué biopsia excisional se tiene que hacer? Se tiene que resecar la región de las microcalcificaciones más márgenes sanos. Respondiendo a tu pregunta, compañera, ¿quién sería la persona capacitada? Cirujano, oncólogo. Esa sería la persona capacitada. Cirujano, cirujana, oncólogo. Esa sería la persona capacitada. ¿El patólogo podría hacer eso? No, imposible. No, 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 de plano no. No, 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 no. Tú lo que dices, no, tú dices, no, para eso estás tú, o sea, tú opéralo y listo, ¿no? Entonces, bueno, equipo, hay que hacer equipo. Entonces, la respuesta sería depende. Pero fíjate que me quedé pensando en tu pregunta ahora. ¿El patólogo está capacitado para tomar biopsias? Depende de varios factores. Sería como cuáles, más bien del tipo de lesión. Mira, por ejemplo, ahora otro ejemplo. Imaginemos paciente, hombre de 38 años, que en un ultrasonido de manera aleatoria se identifica una lesión, un nódulo tiroideo del lado derecho. Entonces, un nódulo y que sea un nódulo que les parece de 2,3 centímetros de eje mayor. En general, en el abordaje de los nódulos tiroideos, hay un procedimiento que es la BAF, biopsia por aspiración con aguja fina, o también lo vas a leer como punción, biopsia por aspiración con aguja fina. Dije lo mismo, ¿verdad? Ok, entonces biopsia por aspiración. No, ya me acordé del término PAF, punción por aspiración con aguja fina. Entonces, el punto, de una manera muy simple, compañeros, palpan el nódulo, lo palpan y dicen, no, pues ya lo sentí, tiroides normal, esto aquí está el nódulo, con permiso, y inciden con una aguja como con la que nos inyectamos de manera usual, inciden y después, ¿recuerdan la aguja que tiene como una especie de bisel? ¿Ok? Entonces, inciden y después
giran levemente la jeringa para que ese bisel haga una especie como de corte, como para que corte. Pero no olviden lo pequeñito que es, ¿no? No lo olviden. Y después ya una vez que hizo como que ese corte ya que dieron vueltitas, ahora lo que sigue es la aspiración. Entonces ahora aspiran. Biopsia por aspiración con aguja fina. Entonces ahora aspiran. Después de que aspiran, sacan la aguja, obviamente hacen hemostasia, y el producto de lo que aspiraron lo expulsan sobre la laminilla y se hace el extendido citológico y después se hace la tinción, como lo que les comentó ayer Ansúrez. Y entonces ahí ves las características citológicas y buscas características de malignidad o no. Bueno, este procedimiento que acabo de decir, Fátima, es que tengo una historia con tu nombre, pero bueno, esto que te acabo de decir, Fátima, lo puede hacer un patólogo. Pero ahora también te diría, depende. ¿Por qué? Porque depende, porque no, hay diferentes escuelas. En las escuelas de citopatología en México, hay escuela en el Hospital General de México, en el INCAN, el Instituto Nacional de Cancerología, en el Hospital Gea González y seguramente muchos más, pero esos son los que vienen ahorita en mi mente. Bueno, en el INCAM, por ejemplo, ahí a los patólogos los entrenan para hacer ese tipo de biopsias. Y por ejemplo, en el Hospital General, cuando yo me formé, no nos entrenan para hacer ese tipo de biopsias. Y lo comento porque yo estudié anatomía patológica oncológica y no recibí ese entrenamiento, pero en el INCAN sí, en el INCAN sí. Entonces, te diría depende. Entonces, espero ya contestado un poco tu pregunta con estos ejemplos. Muy bien. Ok, perfecto, compañeros, muy bien. Les pido un favor, compañeros, como ven, pues me pongo a platicar y todo eso. Entonces, me avisan, por favor, cuando falten 10 para las 2, por favor, para que hagamos una pausa. Después, Huerta Hernández. eh, Huerta Hernández, por favor, Víctor Alexis, por favor, abre tu micrófono y dinos qué punto quieres comentar. Sí, a mí me gustaría comentar el punto 5.4. 5.4, Sí. 5.4, vayamos 5.4, 5.3, 5.4. Permítame leerlo, Víctor Alexis. Sí, 5.4, en el caso de que los estudios y procedimientos que se vayan a realizar sean parte de un proyecto o protocolo de investigación. Ah, esto está bueno. Bueno, toda la norma está buena. Se deberá informar sobre estos hechos al paciente, a quien ejerza la patria potestad, la tutela, representante legal, familiares o autoridades competentes, de conformidad con lo establecido en las normas oficiales mexicanas citadas en los puntos 3.1 y 3.5 del capítulo de referencias de esta norma. Asimismo, en el manejo y estudios realizados en un cadáver con fines de investigación que posibiliten la identificación de la persona fallecida, se deberá informar sobre estos hechos al disponente secundario. Sí, Alexis, ¿qué quieres comentar de aquí? Sí, bien. Bueno, para empezar, a mí me gustaría abordarlo desde un punto moral e histórico, más que nada relacionando parte de la norma, Ajá. bueno, de este punto. Y bueno, me gustaría empezando sobre el punto que nos menciona que, bueno, cualquier procedimiento se debe de informar al paciente y obviamente autoridades correspondientes de igual forma. Y bueno, empezando con la parte histórica, lo que me gustaría retomar son el código de Nuremberg, Nuremberg. Nuremberg, que bueno, si hablamos un poquito de esto, nos mencionaba que este tratado se hizo tras realizar casi la Segunda Guerra Mundial, tras casi todos los experimentos que se han realizado con los judíos, bueno, la mayoría. Y bueno, hablando un poquito de esto, también nos menciona que los tipos de experimentos que hacían, ¿no? Obviamente todo esto era sin una supervisión, violando la autonomía de las personas, violando su capacidad de decidir. Y bueno, por ejemplo, uno de los experimentos que hacían es que como buscaban precisamente invadir y conquistar a otros países,
La ocasión es que, por ejemplo, algunos pacientes los sometían a estadios de hipoxia, en donde, bueno, simulaban las altas presiones de los aviones, viendo cómo podrían mejorar ese aspecto o qué les pasaba, ¿no? Otro es que los sometían a temperaturas muy bajas, a hipotermia, y los aventaban al mar, viendo precisamente que cuando bueno, los aviones fueran derrumbados, los paracaidistas que caían, pues viendo cómo sobrevivirían de esa forma, ¿no? Y bueno, alguna de las otras cosas es que igual leí que llegaban a hacer incisiones en los pacientes, viendo el control de hemorragias e inoculando algunas bacterias, creo que era Piógenes y Clostridium. Y bueno, retomando ya ahora sí, desde un punto moral, ¿qué podemos reflexionar acerca de esto? Es que bueno, si vemos la gran diferencia entre un antes y un después, vemos cómo es que antes no existía nada, ninguna norma que nos regulara o nos dijera, bueno, es que tú sí puedes hacer esto sobre el paciente o no puedes hacer esto, ¿no? ¿Hasta dónde puedes llegar? Y en esos momentos yo veía que era con fines de investigación, pero digo, creo que son inhumanos. Bueno, son inhumanos y además no existía esta regulación. Yo pienso que esta norma va a marcar un antes y un después, sobre todo porque se acabó un modelo paternalista en el que existía antes de que, bueno, tú eres el paciente, a ver qué te hacemos, ¿no? Lo que sea de ti es sobre nuestra decisión. Y cómo es que ahora existe un régimen o una norma que nos indica que, bueno, vamos a realizarle un procedimiento a un paciente, dinos tu nombre, quién eres, tu edad, nos das el consentimiento de que podemos realizarte el procedimiento, lo autorizas, te explicamos todo el procedimiento y mencionando otro punto que también me gustó fue la declaración de Helsinki, que igualmente nos menciona cómo es que siento que van de la mano, que al final de cuentas este trato digno al humano y que obviamente con fines de investigación y sin hacer daño o hacer sufrimiento a la persona, ¿no? Y bien, siento yo que esta norma, la importancia de eso, ya tomando la historia y la actualidad, es que radica entre que la investigación es una responsabilidad moral compartida, no solamente del médico y colegas, sino que también, como usted nos mencionaba hace un momento, ¿no? De que la persona llega a confiar en nosotros sobre el análisis del paciente que le hacen, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad es? Y bueno, pienso yo que es un punto súper importantísimo porque nos marca un antes y un después en la historia de la medicina. De acuerdísimo, sí, 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 no, de acuerdísimo. Tocaste un tema, pues ya lo dije, todos los temas me parecen emocionantes. Sin duda, la cápsula histórica, tengo poco que complementar. Creo que fue muy, muy certera lo que dijiste. De hecho, tengo que decirte que lo de los experimentos de esto de los aviones de la hipoxia y demás, eso no lo conocía. Eso es nuevo para mí y te lo agradezco. Pero sí, sí, sin duda. Regresando al punto, compañero Víctor, em, mm, esa parte del consentimiento que va aunado con lo que comentaba tu compañera hace un momento, el informarle al paciente y demás, o sea, el no informarle, o sea, digamos que esa parte no es negociable, así no es negociable, no es simplemente no es negociable, no es simplemente no es. Todo estudio de investigación debe de ser evaluado por un comité y ese comité tiene que revisar que todas las normas estén cumplidas y entre ellas justamente la de Helsinki que citaste. Y todas estas normas deben de estar reguladas y deben de estar muy bien escritas porque nunca debes de rebasar un límite con el paciente o con el paciente en este caso que es una persona de investigación, un sujeto de investigación en este caso, ¿no? Eso no es para nada negociable. Siempre, si el paciente va a ingresar a un protocolo de investigación, ya sea, imagínense que le van a ustedes a administrar algún fármaco y ese fármaco, pues obviamente lo vas a exponer a efectos adversos que posiblemente ni conozcamos, porque es un experimento. El término que se utiliza en investigación es ensayo clínico.
pero ese ensayo clínico, el sinónimo es experimento. Entonces, ensayo clínico, pero obviamente debe ser súper controlado, súper, súper controlado. Ciertamente, voy a dar un ejemplo, le tienes que informar al paciente primero que va a ingresar, bueno, que lo estás invitando, más bien lo estás invitando a participar a ese estudio y le tienes que informar qué le vas a dar, qué maniobras vas a hacer, cómo las vas a hacer, cuándo las vas a hacer. Hay candados de seguridad o válvulas de seguridad de que si hay algo pasa, el protocolo debe de tener todas las herramientas para resolver ese problema en ese momento, etcétera. Entonces, es particularmente, insisto, incito al ensayo clínico porque es la evidencia máxima, porque es el experimento. Entonces, ese es el punto, ese es un gran, gran punto. Y acotándolo a nuestra área, Alexis, por ejemplo, algo que hacemos mucho en patología es que, ¿se acuerdan bloques de parafina? Esos bloques de parafina, ¿en dónde quedan? Quedan en un archivo. Entonces, seguramente ya lo leyeron en la norma o algo, pero quedan en un archivo de bloques. Ese archivo, en realidad, es un banco de tejidos. No en el concepto de tejido congelado, sino en realidad es un banco de tejidos. O sea, tienes ahí tejidos guardados. El pequeño detalle es que están en parafina y no son para nada infectocontagiosos, para nada. Y pueden permanecer ahí por los siglos de los siglos. Entonces, imagínate, Alexis, que ahora quieres hacer un estudio, quieres probar un nuevo anticuerpo, una molécula, quieres extraer ADN, etcétera. Y vas y dices, ah, pues contamos con los archivos, entonces vamos a tomar el tejido. Claro, lo puedes hacer, pero digamos que tienes que pedir permiso. Entonces, tienes que pedir permiso y eso, ¿cómo pides permiso? Haciendo un protocolo de investigación, sometiéndolo a el comité local de investigación. Esto es lo que hacemos aquí, este hospital. Si por algo se caracteriza este hospital, es por hacer investigación. Si por algo se caracteriza este hospital. Entonces, hay un comité muy bien establecido que evalúa el protocolo y si cree que no hay algo adecuado, te lo hace ver para que lo mejores y si de plano es inviable, pues de plano lo rechaza. Dice, no, este protocolo no se puede hacer, no se puede hacer. Entonces, eso es algo fundamental y esa parte no es negociable, o sea, se debe siempre de informar. Ahora te voy a comentar algo personal, compañero. Saben, yo tengo un problema y eso se los comparto ahorita, un problema en donde hacemos experimentos con modelos animales. Y cuando decimos animales queremos decir no humanos, ¿no? Y yo tengo un conflicto con eso, o sea, tengo un conflicto con eso porque pensamos en ratitas. Entonces se hacen las ratitas y normalmente cuando se hacen estas discusiones es, no, 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 es que no lo puedes hacer en humanos porque hay que hacerlo primero en ratitas. Y yo tengo mi conflicto y mi conflicto es... mm, y lo que voy a decir es algo personal. Mi conflicto es, voy a experimentar en una especie diferente a la mía para un beneficio mío, lesionando la vida de otra especie, de un miembro de otra especie. Hagan de cuentas, aparte, tengo un problema en mi cerebro, no lo entiendo como muy bien, me cuesta trabajo, pero esos son justamente puntos bioéticos que se ponen en la mesa y se tienen que discutir. ¿Querías complementar algo, compañero? Ese pensamiento, yo creo que, bueno, a mí me causa un poco de dilema eso, pero yo siento que hasta cierto punto tal vez es un poco como, tal vez lo que debería decir egoísta en nuestra especie, Ujú. como es que somos un beneficio de alguien que no somos nosotros, Sí, para nosotros mismos, ¿no? O sea, ajá. diciendo, bueno, tal vez es un animal, no le va a pasar nada, o si le pasa algo, bueno, que al final de ¿Y a quién le cuentas, importa, no? Ajá. el beneficio es para nosotros. Ajá. Y bueno, sí, creo que es una duda muy debatible, ¿no? También. Claro, sí, no, claro, por supuesto, sí, sí, sí. Sí, inclusive, por ejemplo, ¿saben a mí en dónde lo entendería un poco mejor? Perdón, Fátima, es, voy a hacer el experimento en ratitas porque se identificó una enfermedad X en las ratitas que está afectando a las ratitas, entonces voy a hacer un protocolo para ver qué puedo hacer en favor de las ratitas que tienen esa enfermedad X. Ahí yo diría, ah, bueno, pues no, no suena tan mal, pero según mi cerebro, por supuesto. Entonces, pero que sea en otra especie, para nuestra especie, me cuesta trabajo entenderlo, tengo problemas. Esto que estoy diciendo ya lo dije alguna vez en las clases de la maestría, este, de la maestría en tumores cerebrales pediátricos, que fue, esa es otra historia, que fue la razón por la que llegué a este hospital, y lo discutimos en su momento. Fátima. Tú con calma, no tenemos prisa, ¿eh? O sea, lo que sí es que, digo, podemos cerrar, nos quedan 2 minutos, pero no hay prisa. Mira, ya siento que no lo logramos. Tenemos todavía la semana que viene. Adelante. Ajá.
De hecho, yo también estaba en investigación en la facultad Qué y padre. estaba en el programa de AFINES, pero Ujú. me di de baja porque yo también no tolero ese tema de experimentación con los animales, porque mi Sí. compañero se me hace muy egoísta. Ujú. Y más que nada tengo una duda hacia usted, ¿usted qué piensa de la asociación del PITA? No sé si la ha escuchado. No. Es una asociación bueno, que colabora pues, ¿cómo se llama? Con la sociedad Ujú. para dar a conocer, pues, que no haya maltrato hacia los animales. Ujú. Bueno, no lo sé. Y la otra pregunta también sería más que nada que si usted sabe si hay algún avance para acabar con esta experimentación con animales, que es Sí. una, ya ve las fases Ujú. de la creación de medicamentos, pues Sí. está. Sí, 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 fíjate que sí, sí hay una corriente mundial, o sea, sí lo hay a favor de los animales, más o menos en el estilo que lo estoy diciendo, y ahí sí, sí la hay, eso sí lo hay, sin duda, digamos que sí la hay esa corriente de pensamiento. Lo que te puedo, ahorita lo que se me ocurre comentarte, Fátima, es que nos enfrentamos a otro problema, o sea, por ejemplo, ok, si no experimentamos de esa manera, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que dice compañero Alexis está como muy bien. El ejemplo que puso sobre Nuremberg y todo lo que sucedió catastrófico, eh, eh, también trajo conocimientos. Entonces, nada de lo que estoy diciendo está justificando eso, pero a lo que voy es que trajo conocimientos. Y de hecho, complementando eso, hay un atlas de anatomía, hay un atlas de anatomía hecho por ese grupo de humanos. Entonces, ahí hay y además de anatomía, y tengo que decir que muy bueno, además, ¿no? Entonces, eh, Mm, ya estamos hablando de cosas personales, ¿no? O sea, como que opiniones, ¿no? Opiniones. Voy a dar mi opinión. Yo sí creo, en cuestión como de experimentación, sí creo que hay que experimentar. Si el beneficio es para nosotros, creo que el experimento debe ser en nosotros. O sea, me refiero a humanos. Esa es mi opinión, pues. Pero también creo que debe estar, lo que comenta Alexis, debe estar súper regulado. Nunca debemos rebasar ese límite en cuanto a lesionar a otro ser humano. O sea, debemos hacer lo posible porque eso no suceda y porque también tenemos que avanzar científicamente. De hecho, algo que pongo en la mesa, no, esto no es como una opinión, es actualmente estamos tan regulados que daría la impresión paradójica que el conocimiento se está enlenteciendo. O sea, les voy a poner un ejemplo. Y un ejemplo es glioblastoma. Glioblastoma. En este momento, el glioblastoma es un tumor que nos mantiene humildes a lo del gremio médico, porque es una enfermedad, es un tumor incurable. Es una sentencia prácticamente de muerte, tristemente. Entonces, es muy complejo. Encontrar un modelo para un glioblastoma es sumamente difícil, etcétera. Entonces, a lo mejor podemos decir, bueno, ya tenemos el modelo, ¿qué mejor modelo que es el mismo paciente? Pues ahí experimentamos. Pues sí, podremos experimentar, pero tenemos que súper regularlo. Y si un paciente dice, no, yo no acepto, listo, no hay nada más que discutir, no hay nada que convencer. El paciente dice, no, 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 que tenga buen día, con permiso, y seguimos. O sea, se acabó, ¿no? Y como se acabó esta clase, compañeros. Entonces, compañeros, nos reconectamos mañana y pues por lo visto esto va a ser como que introducción, parte 2. Y pues bueno, ¿querías comentar algo, compañera? Ah, mañana. ¿Y no vamos a venir mañana? Ujú. Ok. ¿Ustedes acostumbran descansar y eso? Ok, perfecto, muy bien. Bueno, pues nos vemos el lunes, compañeros. Nos vemos el lunes.